La Orden del Temple ha sido durante generaciones objeto de mitos y leyendas. Y detrás de todo esto yace una búsqueda profunda de sabiduría. Hoy nos adentramos en estos aspectos del camino templario. Exploraremos el significado del guerrero de la luz, el equilibrio entre la acción y la contemplación, el conocimiento que conecta al temple con las tradiciones esotéricas del mundo. Y cómo no, entenderemos la relevancia de esta orden en el mundo actual, en una época en que la humanidad necesita más que nunca una dirección espiritual. Prepárense para un viaje tanto intelectual como espiritual, en el que cruzaremos fronteras de tiempo y espacio, y donde cada respuesta de nuestro invitado arrojará una chispa de claridad en el misterio. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a Lo Desconocido, soy David Barberá y hoy tengo el honor de estar acompañado por una persona que no solo representa un legado ancestral, sino que lleva consigo un profundo compromiso con el despertar espiritual. Nos encontramos en un punto de la historia de digestión de la humanidad, y el mundo parece estar hambriento por la sabiduría y a la vez atrapado por una gran confusión. Por lo tanto, hoy me gustaría aprovechar esta oportunidad que agradezco profundamente de tener enfrente de mí a un gran maestre templario unido a la sabiduría andina y llevar la conversación no solo al terreno de la historia templaria, sino al corazón de esas cuestiones que mantienen en movimiento a la humanidad. Así que sin más preámbulos, bienvenido, gran maestre Carlos Proaño, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola David, muy buenos días acá, muy buenas noches por allá por Europa, por España. No, el honor es mío, el gusto es todo mío estar aquí en este espacio, compartir contigo. Un fuerte abrazo fraterno de saludo a ti y a través de ti también a todas las personas que siguen tu canal con todos esos temas muy interesantes que nunca están de más tratarlos y profundizarlos cada vez que tengamos esta oportunidad. Así que yo te agradezco por el espacio, te felicito también por el tópico que tienes en tu medio y vamos adelante a conversar. Muchas gracias. Pues la primera pregunta que le voy a hacer no es exclusivamente mía, sino que me la han ido haciendo a lo largo de esta semana, en la que he compartido que iba a tener lugar esta entrevista. Y qué mejor que usted mismo para responderla, así que yo se la traslado. Todos conocemos la historia del conde Hugo de Champaña, Hugo de Pines, y las vicisitudes de aquella época convulsa. Pero ¿qué función cumplen hoy en día los templarios? Excelente pregunta. Y es justo también tener claros estos temas, porque todavía existe mucha confusión, como tú bien dices. Mira, estamos en pleno siglo XXI y mucha gente todavía piensa que los templarios hemos venido o para vengarnos de la Iglesia Católica o para seguir las cruzadas contra el mundo musulmán, que nunca dejaron de ser hermanos nuestros. Y ya que mencionas a Hugo de la Champagne, conde Hugo de la Champagne fue el principal gestor
de todo lo que iba a ser la información previa del proyecto templario. Si bien es cierto, la Orden del Temple del medioevo se apalancó, digámoslo así, en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Roma, porque el pretexto para crear el proyecto templario fue crear una caballería cristiana. En esa época ya habían algunas caballerías cristianas. ¿Por qué una en especial? ¿Por qué una más? Ese fue el legado que se le, y el propósito que se le entregó a Bernardo de Claraval cuando se forma él con la orden del Cister benedictina, de los monjes benedictinos, y él es el que tiene la principal misión de parte del Vaticano, del Papa en este caso, de seguir su proceso de evangelización. Pero él ya tenía personajes atrás, como Conde Hugo de la Champagne, su tío André de Montbard, y mira lo curioso de esto, todos estos personajes pertenecen a familias normandas, vikingas normandas, e incluso muchas de tradiciones celtas, unas o célticas, otras incluso cátaras. Es decir, tenían todo el esoterismo de aquella época en el norte de Francia, en lo que va a ser la Normandía. Bernardo de Claraval es un niño apenas cuando Conde Hugo de la Champagne con André de Montbard comienzan a fraguar ya lo que va a ser el proyecto templario, que consistía en que estos 9 caballeros tenían que irse hacia el Templo de Salomón después de la primera cruzada, cuando ya estaba en manos del cristianismo, en la época del rey Balduino, que es el sucesor del rey anterior, que fue el protector de la Orden del Temple. Pero aquí viene el primer quiebre académico, porque la historia ortodoxa nos dice que esos primeros 9 caballeros, la función que tenían, y así es como se estipuló con la iglesia, era el de proteger a los peregrinos en Tierra Santa, ¿sí? Es verdad, hay que reconocer que los caballeros templarios tenían una especial habilidad en las artes de la guerra, es verdad. Pero si nosotros nos detenemos un instante, vamos a ver que en esa época las personas que migraban o que hacían este camino de Tierra Santa eran miles y los asaltantes tenían que ser hordas de asaltantes, es decir, prácticamente casi un ejército de asaltantes para poder eh, lograr su cometido. No podía ir un asaltante con tanta gente y asaltar así nomás, es decir, tenían que estar bien organizados, porque se llevaban tesoros, se llevaban grandes pertenencias, y eso 9 caballeros, por más bien entrenados que estén, no iban a poder lograr. Entonces ahí ya encontramos que debajo es decir, atrás de esta historia ortodoxa, lo que es la protohistoria, ya vamos viendo que hay otros, en realidad hay otros objetivos. Los objetivos de estos 9 caballeros eran llegar, instalarse en las caballerizas, es verdad, y a través de la anuencia del rey Balduino de aquella época, pues ellos obviamente tenían sus beneficios, tenían que vivir también de las limosnas, que aparte era otra parte de la estrategia que tenían que aplicar, pero el objetivo era desenterrar de las antiguas caballerizas del Templo de Salomón, hoy justo lo que está al lado del muro de los lamentos, en esa parte tenían que desenterrar todo lo que en esa época se conocía como los elementos de la antigua alianza y de la nueva alianza. Por ejemplo, de la antigua alianza, la mesa de Salomón, la espada de Judá, que en realidad, esotéricamente hablando, son artefactos de poder. Eso no podría estar en manos de ningún grupo, institución ni nada humano. Es así de fácil. Es por eso que nosotros en nuestra tradición y en nuestro mito consideramos que incluso eso ya no está ni siquiera en este planeta. ¿Ya? A ese nivel defendemos nosotros esta noción básica de los hermanos del medioevo, porque también hay mucha tela por cortar con André de Montbard, porque si bien es cierto, Conde Hugo de la Champagne es el que comienza a hacer ciertos viajes misteriosos del transcurso de 4 años que va y viene de Tierra Santa hacia Francia, es André de Montbard el que provee la información, una información que en esa época era muy difícil de obtener si es que no se conocía de primera mano llamémosle todo el globo en realidad, todo el planeta, ¿ya? Uh-huh. Porque eran viajes muy interesantes y tenía una información muy inquietante
que genera mucha especulación incluso el día de hoy de dónde obtuvo esa información para poder organizar el viaje. Imagínate, de Francia a Jerusalén en esa época, un viaje te duraba entre 3, 4 meses, más o menos. No podías aventurarte a ir y, ay, no, tengo que regresar. Me olvidé el documento, tengo que regresar, ¿me entiendes? Entonces tenían que irse a lo seguro, ¿ya? Esa información manejaba André de Montbard y comparte con Conde Hugo de la Champagne, que es el que financia inicialmente estos movimientos para poder hacer esos viajes. En definitiva, el propósito era espiritual, no era la simple organización de un movimiento caballeresco, otra orden de caballería cristiana que ya habían. No, había un profundo sentido espiritual dentro de esta misión que estaba relacionado con rescatar estos artefactos que luego se especula que la Iglesia Católica, con el Papa de aquella época, quiso recuperar, quiso presionar para que los templarios entreguen, pero fue información que ellos supieron manejar y por eso se le consideró a la orden siempre soberana, a pesar de estar apalancada con la Iglesia como tal, con el Vaticano como institución, pero la orden templaria siempre fue soberana. La misión que tenemos actualmente es la misma misión espiritual. Actualmente los templarios de ahora no tenemos ni el poder político ni el poder económico que tuvieron nuestros hermanos en el medioevo, que fue muy coyuntural, no fue el propósito. Esa no fue la meta, fue coyuntura histórica de la época porque ahí ya, antes se podía discutir muchísimo, pero ahora ya hay evidencia de sobra del viaje de ellos hacia América, claro, utilizando rutas vikingas, rutas chinas, rutas de la Polinesia, etcétera, etcétera. Y el inicio, ¿no? Del conde de Champagne vendiendo los terrenos al sobrino y demás. De ahí la fortuna inicial, entre otras cosas. Exactamente, ajá. Tuvieron que hacerse de muchas maneras para recaudar todo lo que iban a necesitar para poner en marcha este proyecto. Es decir, aparte de eso, lograron vender el proyecto como tal, que muchas familias donaron incluso sus terrenos, sus parcelas que tenían ya producción avícola, ganadera, etcétera, etcétera. Entonces ellos fueron utilizando eso. A eso súmale que el mineral, los metales que trajeron de Sudamérica, que llevaron a través del puerto de La Rochelle, lograron también dinamizar el comercio. Estaban vinculados con la ruta de la seda, por ejemplo, que es motivo ahora incluso de la Tercera Guerra Mundial, la famosa ruta de la seda. Ellos dinamizaron ese comercio a ese nivel. Inclusive, alguna vez conversamos con alguna persona, no recuerdo el nombre en este momento, que él trabajó en la NASA y nos decía que en la NASA tienen la evidencia que el oro y la plata que está en Europa obviamente perteneció a las tierras sudamericanas y que incluso la manera de acuñar las monedas ya fueron acuñadas desde acá. Por eso es que cuando llega los viajes españoles de la colonización con Cristóbal Colón, ya se encuentran con ciertas comunidades indígenas que conocen del oro y de la plata y del cómo acuñar incluso. ¿Ya? Entonces, todo eso fue coyuntural para que los templarios lleguen a alcanzar el poder que llegaron a alcanzar, sobre todo militar. Y ahí nos encontramos con otro punto de la historia, porque la historia ortodoxa nos dice que en 1307, cuando el 13 de octubre, el viernes 13 de octubre de 1307, cuando son apresados, ¿por qué fue tan fácil apresar a un grupo de templarios, que era una caballería cristiana, que al final era un ejército, que era como ahora la OTAN, y fue tan fácil para la policía francesa hacerlo? Entonces ahí también encontramos esos quiebres en los que vamos viendo que dentro de lo que es el sendero iniciático del temple hay cosas mucho más profundas que están vinculadas con esas metas espirituales que tiene el temple, que tiene inclusive el día de hoy, que no tiene nada que ver con la religión, con las religiones como tal, ¿sí? Sí, con una espiritualidad que sea superlativa, precisamente a cualquier metodología de fe religiosa, sí, pero no apalancada al procedimiento religioso como tal, es decir, a la concepción que tenemos de las religiones. Esa meta espiritual todavía se mantiene. Luego profundizaremos en eso, si le parece, porque es algo que he apreciado desde siempre e intento transmitir en este programa. O sea que me gustaría hablar de eso que he mencionado. Claro que sí. Pero para muchos de nuestros oyentes,
las órdenes espirituales como la que usted pertenece pueden parecer un mundo oculto, casi inaccesible. Así que aprovechando su perspectiva, me gustaría hacerle varias preguntas al respecto. Y la primera sería, ¿cuál fue su despertar espiritual? Excelente. Mi despertar espiritual, esta historia muy personal mía viene desde los 7 años de edad. A los 7 años de edad tuve unas experiencias, llamémosle paranormales o sobrenaturales. Coincidimos. Ajá. Tú sabes que suele ser muy difícil de que la gente entienda el fenómeno como tal, ¿sí? El tema es que a los 7 años de edad yo desperté a través de estas experiencias, que fue muy fuerte, en realidad fueron muy fuertes para mí. Primero por la edad, segundo que por cultura y por costumbre nosotros en esa época, fue muy fuerte primero por la época. En aquella época, si bien es cierto, tuve la fortuna de criarme en una familia de mente abierta, aparentemente en ciertos aspectos, pero de todas maneras, por tradición y por todo, siempre hay esa piedra mental, ¿no? Uh-huh. Entonces, era difícil compartir la experiencia como tal o que se entienda la experiencia como tal. Así que yo las llevé hasta los 12 años y en los 12 años viví otra experiencia. De los 12 a los 21 y a los 29 y así fue un conjunto de experiencias que me fueron llevando. Pero el tema es que cuando yo era niño, por ejemplo, acá en mi ciudad, en la capital de Ecuador, el máximo sitio donde podíamos adquirir información era uno en la biblioteca de la ciudad, que era la biblioteca metropolitana que todavía existe, es una maravilla esa biblioteca, y otra la información de fuentes de familia que se van alimentando por familiares que ya han viajado y que ya van trayendo información, que ya van trayendo ideas del nuevo mundo y que ya hay otra mentalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, no había información de templarios como tal. ¿Sí? No encontrabas información de templarios. Pero yo desde niño me sentía como parte yo me veía con esas armaduras, con las espadas, en un ambiente que no tiene por qué ser así. Es decir, por ejemplo, los niños de mi edad de esa época se disfrazaban de Batman, de Robin, etcétera, ¿no? Los superhéroes clásicos. Pero cuando yo me disfrazaba, o sea, cuando yo quería encajar con ellos, yo me ponía una sábana blanca y cualquier cosa que era mi espada y nadie entendía qué era, ni yo mismo entendía qué era. Pero así fue mi proceso. Y luego, pues, en donde yo encuentro ya ciertas respuestas a esto es porque yo vivía con mi papá y con mi abuela paterna. Mi mamá estuvo ausente esa pequeña época de estas inquietudes, no estuvo en ese momento, pero nosotros vivíamos a la vuelta de una casa donde era la central de la masonería aquí en mi ciudad. Mi papá no fue masón, pero tuvo muchos amigos masones que con el pretexto de que se encontraban, que para conversar, que el café de la abuela, etcétera, etcétera, se reunía mucha gente. Yo conocí mucha gente de mi ciudad cuando era niño, entre mis 7 y 12 años, y me encantaba en esas reuniones sentarme con mi papá para escuchar los temas. Para mí era espectacular escuchar todo lo que conversaban. Pero hubo un grupo de esta gente específico, eran 4 personas que siempre que iban a las reuniones se inquietaban por el nivel de curiosidad que yo tenía. Y en algún momento pregunté cosas que para ellos ya fue muy sorprendente, es decir, un niño a esta edad, ¿de dónde saca esta información? Porque no es normal. Entonces, ellos comienzan con el permiso de mi papá, obviamente comienzan a indagarme un poco más. Y yo, a la final, pasaron los años y me di cuenta que esta gente manejaba, ya trascendía la masonería como tal, y ellos manejaban científicamente las artes como por ejemplo la magia caldea, la magia egipcia, la magia persa. Entonces todo eso me fue inquietando. Y entre los 19 y 21 años, ahí comenzó lo que nosotros los templarios llamamos por un lado la ciencia infusa, que es la capacidad de traer la información. Tú traes toda la información de otras experiencias, podemos nombrarlo ya. Venimos trayendo de otras experiencias de esa información, la vamos procesando y como nada es coincidencia en esta vida, van apareciendo personajes que de una u otra manera van guiando esa información a los que yo les comencé a llamar maestros.
no estaban catalogados, no estaban destinados para ser mis maestros, pero la experiencia de vida me llevó a reconocerlos como tal, por cómo me ayudaron a guiar esa información que yo ya la estaba procesando. El maestro que se denomina a sí mismo maestro no es maestro. Exactamente, exactamente. Así es, así es. Y luego, pues yo vi en un supermercado, entré, ya tenía como 21 años de edad y había una revista que en España tú la debes conocer bien, que es Año Cero. Uh-huh. Y se distribuía acá también la revista Año Cero, que me encantaba. Había otras que era muy interesante, Año Cero y Duda. Había una de colección Duda. Esas me parecían formidables y fabulosas, fantásticas. Yo coleccionaba esa revista. Pero un día, entre mis 20 y 21 años de edad, entro en un supermercado y en la portada de la revista de Año Cero decía El Caballero Templario. Yo no tenía ese nombre, la noción todavía, pero resonó tan fuerte que ahí comenzó mi búsqueda. Entonces les volví a buscar a toda esta gente. Y esta gente ya, yo ya más maduro de inquietudes, me comenzaron a guiar. Conocí ya las escuelas de misterios, Eleusis, la magia egipcia, el gnosticismo como tal, etcétera, etcétera. Y recién hace 5 años entré en una masonería relacionada con el templario, pero yo primero fui templario. Entonces ahí comencé a relacionarme. Luego terminé con mis primeros maestros, que justamente mi mentor acaba de fallecer, cruzó al Oriente Eterno recién hace 4 meses, es el que me guió, lo encontré por internet, buscando movimientos templarios, y luego comencé a participar primero de grupos y después ya me comenzaron a guiar para llegar a la iniciación templaria. A la iniciación templaria que estuve 20 años con este maestro que te digo, pero este maestro me pasó a la última instancia, que son los hermanos de Francia, que les conocemos como la jerarquía superior, es la casa madre. Me pasaron apenas desde el 2014, es decir, llevo ya estos últimos 10 años terminando de formarme con él. Me refiero a lo que es usos y costumbres, porque la iniciación no termina. Correcto. Pasaremos a la otra vida y seguiremos todavía con falta de tiempo para seguir aprendiendo. Lo importante es ir trascendiendo toda esa experiencia que como templarios hemos adquirido. Bueno, mi siguiente pregunta era por qué la Orden del Temple, pero creo que queda más que respondida. Y le entiendo muy bien, porque ya no solo por las experiencias que ha ido teniendo y el hecho de que parece que hay etapas en la vida en las que te encuentras con ese tipo de maestros, en las que en realidad es el maestro el que te encuentra, aunque no lo confiese. Pero a mí me pasó algo parecido, pero con Egipto. Y tuve mi época de fascinación con aquel reino. Y por seguir ahondando, si no me equivoco, recientemente ha sido nombrado presidente de la Nación Templaria. Sí, exactamente. Ahora estoy como presidente. Hace 3 semanas empezamos con esto. Y el objetivo, primero, la Nación Templaria no es una orden, sino es un sitio que pretende o procura reunir a manifestaciones templarias. Por un lado, órdenes que deseen participar, adherirse y sumarse al trabajo, pero por otro lado también a título personal, es decir, todo aquel que sienta el llamado, que quiera saber un poco más, se inscribe a título personal. Esa es la Nación Templaria. Y bueno, sí, correcto, hace 3 semanas estoy de presidente ahí. Como comentábamos antes, desde pequeño me pude dar cuenta de una idea que me llevó a obsesionarme con la lectura y la acumulación de libros y escritos de distintas corrientes y culturas. Y más tarde, cuando me inicié en la filosofía y demás, descubrí que esta idea tenía un nombre: filosofía perennis. Una corriente que sostiene que en el fondo de todas las religiones y tradiciones hay una verdad común a todas, una verdad última. Exacto. De hecho, corríjame si me equivoco, el propio René Guénon, en sus escritos, sostuvo que los templarios tenían un conocimiento profundo de esto que conectaba a todas las religiones y culturas del planeta. Así es. Y Aulus Huxley, por ejemplo, se apoyó mucho en esta idea. ¿Cree usted que esta búsqueda de unificación de la nación templaria es una búsqueda de esa unidad de la que se lleva hablando tanto tiempo? Tiene la base de hacerlo así, sí. Tiene ese sentimiento de unir a todos los templarios,
Y no tanto de la filosofía de la tradición perenne. ¿Por qué? Porque la tradición perenne sí es, digo yo, como responsabilidad de cada orden. Ujú. Entonces, nosotros de nuestra orden, a la orden que yo represento como gran maestre, sí aprendemos la importancia de la responsabilidad que es entender la tradición perenne y manifestarla. En la nación templaria es del conjunto de todo esto, ¿verdad? Es decir, no se mete en la filosofía de las órdenes, pero sí tiene el sentimiento, esa vocación de fe, incluso de reunir en espíritu a todos los templarios, que está alineado de todas maneras con la tradición perenne. Un poco lo que ya hablaba Plotino, ¿no? En el siglo III, de esta jerarquía de las realidades. Así es. Ajá, exactamente. Exactamente. Es lo que nosotros llamamos ahora incluso los superiores desconocidos también. Ujú. ¿Sí? Hay una jerarquía que está trabajando en esos planos y a esos niveles en pro de la tradición perenne, de la manifestación de esta última instancia de espiritualidad general. Dentro de nosotros como orden tenemos también un procedimiento que nos lleva allá que le llamamos el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio. ¿Sí? El sacerdocio templario no tiene nada que ver con el sacerdocio religioso católico, porque un sacerdote templario puede ser un hombre o una mujer, pueden ser dos esposos que tienen sus profesiones aparte, pero dedican el tiempo también al sacerdocio templario. ¿Sí? Ese es el que llamamos el diaconado. Y ahí se manifiesta el orden de Melquisedec, que es la manifestación final ya de la tradición perenne, o tradición primordial también tiene el nombre. Ahora me gustaría hacerle una pregunta más dirigida a usted, que me parece que en este camino espiritual del que hablábamos es muy importante. Considero que esta cuestión del ego ha sido mal comprendida, sobre todo aquí en Occidente, pero desde la alquimia, el esoterismo con la esmeralda, la luz verde y demás, Ajá. muchas corrientes orientales, siempre se ha puesto al ego como uno de los grandes enemigos del crecimiento espiritual. ¿Cómo alguien de su posición maneja este equilibrio y consigue seguir trabajando sin que esto interfiera en su propósito? Perfecto, sí. Muy buena pregunta, son inquietudes muy interesantes. Porque aquí yo tengo que ser sincero contigo. Yo muchas veces en este sendero me planteé y dije, estoy loco. Estoy loco porque el fin de semana, en vez de estar con mis amigos jugando un pool o estando haciendo vida social, etcétera, etcétera, estaba yo trabajando, estudiando lo que mis maestros me enviaban para que yo entienda. Incluso fue mucha información que me volaba la cabeza. Entonces yo, obviamente, para mantener mi psiquis y mi psicología estable, tenía que hacer otras actividades precisamente para yo mantener los pies en la tierra, ¿ya? Y eso hizo que yo fomente de mejor manera una habilidad que tengo desde niño, que es el ser nadador. Entonces me gusta nadar mucho para despejar todas esas, sobre todo procesar toda esa información y soltar ese estrés. Pero en mi camino personal, para llegar a este punto que tú mencionas, siempre tuve que controlar el hecho de que tenía que estar fijo en mi misión y mi misión, aparte de mi misión personal en el temple, que yo la tengo clarísima desde hace mucho tiempo, aparte de la misión colectiva que tenemos con el temple, que también está muy clara el trabajo que estamos haciendo y todo el tiempo nos estamos recordando con nuestros hermanos en las distintas sesiones que mantenemos por grados y todos los hermanos que están en el sendero iniciático, hay que centrarse en que el templario primero tiene una sola religión, que es la religión del amor, es el principio cristiano a la final. Y sobre eso, el sentido de servicio. Entonces, nosotros tenemos que dar servicio sin ser serviciales, porque ahí también está nuestro lado de guerreros y nuestro lado de monjes. Sin ser serviciales, tenemos que dar servicio. Entonces, el principal Ya decía San Agustín, ¿no? Que el verdadero líder era el que servía. Exactamente, exactamente. Y centrarnos en el hecho de que nosotros estamos para servirnos, primero entre hermanos, obviamente, y luego también para la humanidad. No somos una agencia ni una corporación enorme de beneficencia, pero sí damos nuestro grano de arena al planeta como tal, porque nuestro trabajo esotérico definitivo es ayudar al planeta a romper un poco esa cáscara oscura que tiene del bajo astral,
de una humanidad, como tú bien dijiste al inicio, muy confundida. Genera una costra astral en el planeta que nuestra principal misión es ir como esos muñequitos, soldaditos, a destruir eso, y estamos en ese ejercicio constante. Ahí no tenemos rango, no tenemos jerarquía, todos estamos trabajando en eso a través de un sistema iniciático espiritual que tenemos, sin desatender nuestra vida profana, mundana, material, etcétera. Y por eso nos hemos basado en un principio muy interesante, que el templario tiene que aprender a caminar, sí, con la cabeza en el cielo, pero con los pies firmes en tierra. Y nuestro corazón va en el medio como perfecta conexión. Entonces, yo creo que entender eso es fundamental para nosotros mantenernos en ese estado y no permitirnos lo que tú me manifestabas, en ese momento en que se le sube el ego al ser humano. Sobre todo, y esto se lo digo con todo el respeto del mundo, por favor, pero cuando se refieren a uno como gran maestre, eso a uno debe de colmarlo inevitablemente. Entonces, lidiar con eso me parece una tarea bastante ardua. Por eso nosotros estamos todo el tiempo aclarando, porque mi cargo es gran maestre. Es como decirte el presidente de una asociación, ese es el gran maestre. Mis hermanos desde el inicio saben que yo no soy un maestro, yo no me pinto como un maestro como tal, todos somos queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro sendero iniciático nos enseña que el único maestro es el que nos dejó la enseñanza y el que va a regresar. Él es el único que tiene el cargo de maestro. Entonces, nosotros ahí sí aprendemos a diferenciar bien, y esa es mi ardua tarea también constante de diferenciar lo que es el cargo de maestre con el título de maestro. Yo personalmente digo que a todos los que estamos en el sendero iniciático siempre nos falta mucha más experiencia para decirnos nosotros maestros. No estamos en esa categorización para evitar precisamente esa diferenciación que puede ocasionar esos estados egoicos. Qué bueno. Y pues precisamente hablando de San Agustín, ¿no? Que decía eso de que el verdadero líder es el que sirve. Por hablar un poco de actualidad, en un mundo actual donde el liderazgo está más asociado a la dominación que al servicio, ¿cómo ejerce su labor? Es una lucha constante porque el mundo está caotizado precisamente por lo que tú mencionas. La sociedad, la humanidad como tal, yo te digo, incluso la humanidad como especie está caminando por el filo del precipicio en este momento. Se han confundido todas las nociones, como tú bien dices, de liderazgo, de guía, de espiritualidad. No existe liderazgo como tal, por ejemplo, en una fracción social que pretenda generar un cambio en la humanidad. Todo se ha politizado, y esa politización de todos los temas ha generado la lucha por el poder, como bien lo mencionas. Entonces, todo es lucha por el poder, el más alto cargo o el más alto rango. No hay liderazgo, sino jefaturas prepotentes que aplican su poder por nómina, por estatus, por lo que sea. Entonces, eso está llevando a la humanidad precisamente a la caída de un abismo. Sin querer entrar en mucha controversia, pero tú ves ahora las decisiones políticas que está tomando se supone que personas bien preparadas, grandemente preparadas académicamente a nivel mundial, son deplorables. Es decir, no hay, te das cuenta que primero no hay experiencia en nada, no hay un ejercicio de la gente de entender lo que es el humanismo, y peor la espiritualidad. Ahora topar temas espirituales es casi como ya, eso es anticuado, eso es primitivo, eso ya no existe. Entonces, todas las iglesias, ¿qué están haciendo por eso? Tienen que tomar partido también, ¿ya? Es decir, sea como sea, también están politizadas. Entonces nosotros como templarios estamos claros en esa posición y decimos, nosotros cumplimos desde donde estamos, con lo poco que podemos hacer, pero cumplimos cuando adquirimos la responsabilidad de entender esa meta espiritual y nos alineamos, nosotros sabemos que cumplamos o no cumplamos, se acabe o no se acabe este mundo de esa manera, o por donde se vaya el mundo, no va a ser responsabilidad nuestra, porque mucha gente cree que, claro, vienen los paladines de la justicia. Eso
ya no pasa. Y no va a ser así. Porque el objetivo de cada ser humano es a título individual. Cada uno tiene que aprender a autodescubrirse, autoentenderse, que es lo que nosotros llamamos la alquimia. Por eso nos consideramos alquimistas en el entendimiento de este proceso. Y lo poco que podamos aportar, la poca luz que podamos aportar, quedará ahí en los anales de la historia y el mundo es el que a la final, a través del destino y de nuestras divinidades y deidades, juzgarán a la final. ¿Sí? Pero nosotros tenemos clara la película. La humanidad sí va a enfrentarse en una bifurcación en la que va a tener que tomar una decisión. O se aniquila, se autodestruye y psíquicamente también se anula, o despierta definitivamente. Justo tenía la idea de acabar con una pregunta relacionada con eso, pero respecto a lo que dice, yo por lo menos he podido experimentar y se lo transmito por ver si usted coincide conmigo, que en este camino de autodescubrimiento, que al final todo viaje es interior, curiosamente, aunque algunos no lo crean, lo que se descubre cuando uno se dirige hacia ese interior es a los demás. Así es. Entonces es inevitable amar y entregarse al otro. Exactamente, exactamente. Siempre hemos analizado esto, lo que tú mencionas, y siempre estamos argumentando, inclusive, e incluso hasta especulamos un poco porque decimos cuánta gente puede contagiarse de eso. Pero a la final llegamos al mismo punto en el que no va a depender de nosotros, sino de la gente que está a nuestro alrededor, la capacidad que tenga de entendimiento en base a su autoexploración y a su experiencia propia, íntima y personal. Pero de que se ha hecho el trabajo, se ha hecho el trabajo. Entonces, por eso es que los alquimistas decían, no hay que tomar todo por utopía, porque en realidad una persona que tiene una carga de esa radiación sí tiene la capacidad de cambiar todo en su entorno. Es parte de esa magia de la transformación. Pero, bueno, nos reconocemos como humanos y hasta donde podamos hacer, trabajaremos en eso. Funcione o no funcione, hemos cumplido con nuestra misión en la parte individual. Y en la parte colectiva, entender hacia dónde va esa iniciación templaria. Es decir, no se nos va a acabar la vida en este momento, regresaremos al sitio de donde hayamos partido y tendremos nuevas misiones luego. Entonces, sabemos que espiritualmente, como sea nuestro trabajo de haber dado, aunque sea un grano de arena, haber aportado, va a trascender. Por citar de nuevo a San Agustín, decía algo así como al final se encontrarán Dios y la conciencia, ¿no? Exacto, exactamente. Hace poco, y creo que ahora en un par de semanas me toca hablar sobre ello en este podcast, es la idea de los campos mórficos, ¿no? Esta idea de Rupert Sheldrake, que defiende básicamente que lo que aprende una persona en cualquier parte del mundo es adquirido por el conocimiento de toda la humanidad en general. Y creo que estas misiones que uno emprende, estos propósitos, son a su vez compartidos con toda la humanidad. Y a pesar de que quizá tengamos menos altavoz mediático o hagamos menos ruido, creo que somos muchas las personas que remamos hacia una misma dirección. Así es, eso es así. Ajá, exactamente. Coincidimos en eso. Como comentaba usted antes, el combate en las antiguas órdenes, y podemos ser testigo de esto en muchísimos escritos como la Bhagavad Gita, el combate estaba tan orientado hacia el enemigo externo como el interno. ¿Cómo lidian ustedes con estos nuevos y modernos enemigos internos? Y además, si pudiera usted compartir algunas prácticas que ayuden a enfrentar pues los propios deseos, estas propias sombras, los propios anhelos futuros y pasados. Y sobre todo esta gente que Qué buena parece pregunta. remar, Sí. que parece remar en dirección contraria. Muy buena pregunta porque es así. Bueno, de hecho, nosotros demostramos la condición templaria en esa lucha diaria. Por eso es que tenemos que tener esa esencia de guerreros. Ahí es cuando, mira, Bernardo de Claraval, cuando va a consagrar a los primeros 9 caballeros, les insta y les recuerda que el combate es contra el doble enemigo. Primero, los estados interiores, el enemigo interior.
Y segundo, los enemigos que pueblan los aires. Es decir, no era la guerra como tal, porque a la final las cruzadas era una matanza entre hermanos humanos que no estaba justificada como tal. Pero Bernardo Claraval les recuerda y les dice clarísimo que también está los enemigos que pueblan los aires. ¿Qué quiere decir? Y ahí ya entramos en temas más místicos y mágicos, si deseas el denominativo, pero el mundo de la magia, el mundo de las energías también. ¿Sí? Entonces, nosotros como templarios sí consideramos y sí reconocemos real la presencia de entidades malignas que están alrededor del ser humano, pero por millones. Y el combate comienza entonces, como hablábamos hace un instante, por conocernos internamente y tratar de equilibrarnos y someternos. ¿Sí? Porque aquí viene algo que tú mencionaste que también quedó en el aire que me parece muy interesante. Esotéricamente hablando, al ego, la parte egoica hay que entenderle como una estructura energética que es adherida a nuestro componente psicológico, pero que no tenemos que eliminarle como mucha gente cree, hay que matar el ego, ¿ya? Correcto. Sino que hay que dominarle. Y ahí está, por ejemplo, el arquetipo de San Miguel Arcángel, que pisa la cabeza del dragón y solo le somete, no le llega a matar, le somete, le controla. Incluso como la carta del tarot, que lleva el ego cogido con la correa. Exactamente, justo. Entonces, del trabajo interno quiere decir, primero, evidenciar esas realidades internas, somos un universo interno, todas las leyes universales las podemos evidenciar en nuestro componente interno. ¿Cómo somos nosotros en pensamiento? Partimos de pensamiento, sensaciones, percepciones, emociones y sentimientos. Y todo eso nos lleva a entendernos en un componente ya bioenergético. Entonces tenemos también nuestro componente energético, tenemos nuestro campo energético, nuestro cuerpo energético. Ese es el donde tenemos que trabajar. Ahí nosotros hemos hecho muchos talleres. Tenemos muchos ejercicios al respecto que van desde, mira, la correcta alimentación hasta la sanidad mental, emocional y derivar en nuestro cuerpo energético, porque nosotros en nuestra experiencia sabemos que el cuerpo energético es la armadura del caballero. Si es que hay una fisura por ahí, pueden entrar múltiples entidades que van a generar la confusión interna y el caos psíquico en la mente de uno. Y esas confusiones están destinadas a separarte de todo posible progreso en función de tu autoconocimiento. Entonces, ahí podemos hablar ya de todas las larvas astrales, que los incubos, que los subcubos, todo lo que se ha denominado en el mundo esotérico y está catalogado. Inclusive en fenómenos paranormales, ya de la parapsicología. Todo eso está catalogado y lo tenemos nosotros claramente identificado, y nuestro cuerpo energético es la principal herramienta a la que tenemos que trabajar, porque también estamos conscientes que para la conexión con los planos espirituales va a depender de la calidad de nuestro cuerpo energético. Y ahí es donde van a venir estos despertares espirituales, estas aperturas de conciencia, lo que se llamaba la iluminación. ¿Qué quiere decir? Que podemos alcanzar estados de iluminación superlativos de la conciencia, mientras todavía somos seres imperfectos que seguimos trabajando en pulir y en dominar nuestras imperfecciones internas. Eso es lo que consideramos como templarios. De ahí tenemos como ejercicios muchísimos desde la proyección de la pirámide que nos protege, la creación de ciertos elementos que vamos generando cuadrantes donde vamos dividiendo las áreas, de las fuerzas elementales también, porque reconocemos que hay presencia de fuerzas elementales del universo que también que se conjugan con nuestra estructura subatómica también. Entonces, todo ese proceso lo vamos llevando para entender cómo psíquicamente tenemos que estabilizarnos. ¿Sí? Y esa proyección psíquica nos va a llevar a abrir de mejor manera una puerta al campo espiritual. Sin duda me parece que, pues como en casi cualquier doctrina, ¿no? Que la base, lo principal es emprender ese camino interior del que hablábamos antes. Exactamente, ajá, exactamente. Todo parte de ese entendimiento interno.
Suena cliché todavía, pero en realidad ese debe ser el camino para entender también cómo funciona el universo externamente. El otro día yo veía un simposio científico de científicos de todas las ramas que estuvo interesante y que dos científicos dijeron, todo lo que conocemos ahora del universo es en realidad del 2%, es decir, no hemos avanzado nada. Creemos que ya con la relatividad, las ondas gravitacionales, etcétera, etcétera, hemos solucionado muchas cosas y ellos dicen mentira, mientras más avanzamos, más vemos que estamos atascados en muchas cosas. Entonces, a lo que no entendemos, decían los científicos, les llamamos materia oscura y a las fuerzas que no les entendemos les llamamos de energía oscura. Y esas materia oscura y energía oscura que está en el universo es el 98% de lo que no entendemos todavía. Quiere decir que el ser humano está en pañales en el conocimiento del universo. Ahí es cuando nosotros apelamos al conocimiento alquímico, una ciencia antigua tan espectacular como esa que te permite, nos ayuda a entendernos nosotros mismos y a través de ese entendimiento comprendemos cómo funciona el universo. Ha tocado usted el tema de la relatividad y a pesar de que en mi último libro soy muy crítico con ella porque me parece que es bastante confusa al inicio y que aprovecharon esa confusión para tergiversar varios conceptos que de hecho han ido apareciendo a lo largo de esta entrevista. Pero precisamente, en referencia a lo que usted ha dicho, Einstein decía que si podemos mirar al universo y tratar de comprenderlo, era porque nuestro cerebro estaba igualmente estructurado. Exactamente. Sí, lo que dices es cierto. Incluso hay que, y es buen propósito el que mencionas, porque hay muchas cosas que hay que cambiar en las nociones y las nuevas generaciones nutrirse también ya de otras ampliaciones, incluso de pensamiento crítico, que es interesante. La misma historia, mira cómo está, que hay que cambiar muchas cosas, hay que analizar muchas cosas que no están tomadas en cuenta precisamente para delinear algo que delimitaba lo que era un proceso educativo, un sistema educativo nada más. Pero esa mente es la que tiene que desarrollarse y tiene que trascender para generar este nuevo pensamiento crítico de esta nueva humanidad. Nos hemos dado cuenta de que palabras como liderazgo o líder y ego son mal comprendidas, ¿no? Hoy en día. Creo que precisamente ese juego o esa manipulación, si me lo permite, es la que está confundiendo a la gente, ¿no? En base a esos conceptos que precisamente pues te sacan de ese camino del conocimiento, ¿no? Te van alejando de la verdad. Así es. Ajá, exactamente. Exactamente. Entonces es una campaña eterna, es decir, es una cruz, nosotros les llamamos por eso esta cruzada final de apoyar con todo ese bagaje de experiencias que traemos como manifestaciones ya eternas, ¿no? Es decir, también sostenemos como templarios, por ejemplo, no hablamos mucho de la reencarnación, hablamos de otro fenómeno que nos gusta explicarlo, al menos teologalmente, que se llama encarnación. Esto también te dejo para que en algún momento lo extendamos, pero nosotros en el fenómeno de la encarnación hablamos de cómo se predisponen para las distintas experiencias las almas y cómo se organizan estas para la experiencia que tienen que van a tener y luego pues cómo se reabsorben nuevamente para los nuevos procesos. Entonces es muy interesante dentro del punto de vista científico, nosotros cómo lo tratamos internamente dentro de esa teología que también hay que entender, porque teología es otra palabra que asusta. Cuando mencionamos del tema teología, muchos creen que ya se van a meter en religiones. Yo no tengo tiempo para estudiar religión y no es religión. Claro. Es el profundo entendimiento de la cosmovisión templaria que nos ha ayudado a entender las otras religiones y las otras tradiciones y vernos dónde estamos colocados exactamente nosotros ya en esta orquesta de la humanidad en su misión de trascendencia. En muchas tradiciones esotéricas, el conocimiento es transmitido en un linaje ininterrumpido. ¿Qué papel tiene hoy en día el linaje espiritual tanto en las enseñanzas templarias como en la propia orden?
Excelente pregunta. Para nosotros el linaje espiritual se establece precisamente por aquella persona cuya alma le ha empujado a la experiencia templaria, ¿sí? Porque muchos llegan porque se sienten templarios, otros llegan y se hicieron templarios, se conmovieron con la experiencia. Habrán otros, muchos que también experimentaron y se fueron, etcétera, etcétera. Pero el linaje espiritual comprende precisamente a las personas que nosotros decimos de una u otra manera están predestinadas para la experiencia. Inclusive muchas personas que tenemos muchos hermanos incluso que nunca sospecharon que por el tema templario, por el camino templario iban a encontrarse ellos, ¿sí? Claro. Todo responde a lo que decíamos desde el inicio, pues la búsqueda de cada cual también. Pero para nosotros el linaje espiritual es ese, al estilo Dante Alighieri, que forma esa Rosacruz que él decía, aquí no hay registros civiles que avalen la continuidad de ese conocimiento, sino que el cielo es el que va a generar una campaña de cooptación celeste y va a hacer el llamamiento a las almas que tienen que recibir la información por experiencia. Ajá. Entonces, Claro. esa palabra de cooptación celeste es muy interesante. Suena a misticismo, pero creo que es algo que hemos podido experimentar todos, ¿no? Incluso quien no haya estado atento, si reflexiona un poco, creo que puede darse cuenta de que ha vivido algo así, ¿no? Exactamente. Ajá, así es. Bueno, pues ahora sí, por rescatar un poco lo que estábamos hablando antes, son conocidas las palabras de Malraux, del siglo XXI será religioso o no será, que yo prefiero decir espiritual o no será. Sí, Más que nada porque no me gusta, ¿no?, delimitar la espiritualidad con esas reglas que impone la religión, que por otra parte creo que obligaron a Malraux a usar la palabra religión. Exactamente, ajá, exactamente. Y hace poco hablando con un amigo monje, más perteneciente a la cultura oriental, me decía que ahora mismo la humanidad tenía dos opciones, meditar o el suicidio. Pero no se refería al suicidio como una práctica. Sí, una consecuencia. Ajá. Exacto. ¿Cómo ve usted el futuro, desde su posición y su conocimiento? Yo, muy personalmente te digo, y en mi experiencia templaria, yo también comparto esa esperanza en la humanidad. Yo comparto esa esperanza en la humanidad. Aunque a veces ya las noticias nos llevan en el estado en que ya uno dice ya que caiga un meteorito rápido y se acabe esto y cambie rápido, o ya pasemos al otro lado rápido, pero en el ejercicio después te das cuenta, yo comparto eso contigo, inclusive a través de un sentimiento de que la humanidad sí tiene esa posibilidad y alberga en mí muy internamente esa esperanza de que el ser humano, sea como sea, en esa última instancia va a despertar esa conciencia. Porque yo soy me gusta hacer, verás, cuando yo era chiquito, a los 8 años de edad, me mandaban de vacaciones donde mi bisabuela, y mi bisabuela me regaló una Biblia que yo hasta ahora le tengo, que lo utilizo en las consagraciones templarias. Y cuando me regaló la Biblia me decía, me vas a dar la lección de esto, para irte a jugar. Pero yo tenía que darle la lección hasta con oratoria, ¿no? Y a mí me fascinó el Génesis y el Apocalipsis, ¿ya? Me movieron duro. Entonces yo desde ahí siempre he tenido esa esperanza que en el Génesis dice que va a venir la tierra nueva y el cielo nuevo, y que va a haber la gente va a vivir esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Entonces, por donde quiera que vaya la humanidad, sea lo que sea, yo sí tengo la esperanza de que ese cielo nuevo, esa Jerusalén celeste que llama la Biblia, no es nada más que la nueva civilización. Y yo creo fervientemente que todos los que estamos aquí vamos a ver esos cambios, vamos a ver esa realidad, estoy seguro. Y esa nueva Jerusalén no es más que el simbolismo del despertar de la conciencia de toda esta humanidad que pase al otro lado luego de todo lo que tenga que pasar. Sí. No sé si la Tercera Guerra Mundial, no sé si el meteorito del Apophis del 2028, no sé si mega tsunamis, lo que sea, pero van a haber esos cambios. ¿Y cree usted, a título personal también, por supuesto,
porque es algo que yo he hablado con mucha gente y coincidimos muchos, y esta idea de los campos mórficos que hablábamos y de este Ujú, despertar de la conciencia, ¿cree usted que sí. puede derivar como una especie de salto evolutivo de unificación de la humanidad en el que compartimos más todavía ese hilo conductor de todas las conciencias? ¿Como una superconciencia común? Sí, yo creo en eso. Ese es el famoso salto cuántico del que se habla. Exacto. Ujú. Ujú, yo creo en eso, porque verás, inclusive esto ya pasó, hace 13.000 años ya pasó. Apúntale porque podemos conversar en otro momento Sí. solo de eso. Hace 13.000 años pasó algo parecido y nosotros somos los descendientes de la única raza homínida que sobrevivió. Habían muchas más, ¿sí? Desde Neandertales, cromañones, lo que sea, habían otros homínidos más, nuestra Ujú. raza humana y otras razas humanas también. Llámese en Atlantes, como sea. Pero solo nosotros sobrevivimos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que llevó? Es interesante analizar eso. No quiere decir que vamos ahora a estar muy confiados porque en esta vamos a sobrevivir. A lo mejor nos Claro. extingamos, ¿ya? Pero de que la semilla del ser humano está latente, ese potencial del salto cuántico, que es ese despertar de la conciencia, yo estoy convencido que sí. Y eso es lo Claro, que es me que mantiene a mí la esperanza, ¿no? en la línea de lo que usted está diciendo, además, nadie habla de que ese despertar sea terrenal, ¿no? Exactamente, también, ¿Quién ajá, sabe? correcto, así es. Yo leía alguna vez de las comunidades, no recuerdo si son los Dogon o los Hopi, aborígenes de Estados Unidos o del África, que inclusive dicen eso, lo que tú acabas de mencionar. Las almas Ujú. evolucionadas de ese despertar de conciencia no va a ser en este planeta, sino en un planeta que va a pasar cerca y de ahí viene todo lo que, la conspiración de Nibiru y etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Pero ellos decían eso, que es un astro enorme el que tiene que jalar todas las almas evolucionadas y llevárseles para que se queden aquí en el infierno de la tierra, las almas que tengan que purgar. Es una Incluso, concepción interesante, ¿no? incluso en el Apocalipsis se menciona algo parecido, ¿no? Sí, y el arrebatamiento. Dices, Sí, sí. Pues muchísimas gracias, gran maestre Carlos, por acompañarnos por a las órdenes, en esta etapa de nuestro viaje hacia ese objetivo último. claro. Y hoy hemos tocado temas que tocan los recuerdos de la humanidad, pero también la más actual de nuestra realidad. Y para cerrar, me gustaría dejarle un último espacio para compartir una última idea o mensaje para todas esas personas que nos escuchan y viven en este mundo que parece haber perdido el norte. Sí, habría tanto que decir, pero te agradezco también. Primero te agradezco por la invitación, te felicito Por nuevamente supuesto. por el espacio. Un abrazo a ti y a todas las personas que te siguen y que escuchen este programa. Y un mensaje simplemente muy puntual es del que regresemos a la esencia humana un poco. ¿Sí? Trabajemos también en nuestros hijos porque estamos viendo que son estas nuevas generaciones que ya vienen con otras ideas pero no es porque tengan un nuevo chip, sino que las generaciones pasadas de alguna u otra manera las han dejado pasar, han sido permisivos. Ujú. La humanidad entera está entrando en esta fase crucial en la que va a tener que tomar una decisión. Entonces, mi mensaje a todos es simplemente regresar al origen humano que es el amor incondicional, el amor de la humanidad como tal. Eh, Estamos viviendo unas épocas que sé que son muy difíciles en toma de decisiones, pero enfoquémonos ya en la parte humana, es decir, reconozcámonos como hermanos de esta especie que está en peligro de extinción, aunque suene fuerte, estamos en una en una seria fase peligrosa y que nos va a poner en un periodo de extinción, en peligro. Pero regresar a las costumbres antiguas de la familia. Hagan un sano ejercicio de reunirse entre hermanos, entre hijos, entre abuelos, entre nietos, disfrutar de la familia como tal. Que de vez en cuando hacer eso, aunque suene muy burdo, en realidad se está haciendo una gran obra porque lo que ha causado este daño es la ausencia y la falta de pertenencia de toda la humanidad. Una cosa es la globalidad en la que hemos vivido a través de la tecnología, pero otra cosa es el globalismo, la idea del globalismo, y es el que está destruyendo el planeta.
Entonces, regresar un poco a esas raíces, disfrutar un poco más en compañía de la familia. Un ejercicio como sentámonos a comer entre todos, dejemos los teléfonos a un lado. Empecemos por ahí y vamos a ver que se pueden hacer otras muchas cosas más. Y, y mi mensaje es ese, empecemos por la familia, por el amor, y luego ver que efectivamente eso se puede trasladar y contagiar a mucha gente más, que al menos tomen un poco de conciencia en un instante de esa diferencia y lo que se está marcando. Y no dejen de tener fe tampoco, porque el sentido de la fe también se está perdiendo. No importa cuál es la deidad o qué es lo que queramos nosotros sentir internamente, pero que haya entronizado con nuestra experiencia, vivan esa deidad también, recójanse en momentos en los que conversen con ustedes mismos, porque eso mismo decía Jesús. Enciérrate en tu dormitorio y habla contigo mismo. Es una de las mejores maneras de orar, porque así también uno se va conociendo y va saliendo de nosotros otro tipo de información y otras ideas que en la mente puede sorprendernos mucho también. Entonces no dejen de perder la esperanza, la fe y ese sentido espiritual en lo que crean, pero mantengan ese contacto, hagan esas conexiones. Pues un gran mensaje con el que coincido mucho, porque además también va en la línea de lo que hemos hablado, ¿no? De eso Claro. que comparte la humanidad. Y así, igual que percibimos el sufrimiento de tantísima gente, ¿no? Cuando Sí. meditamos o cuando hacemos cualquier práctica espiritual, se puede percibir esa zozobra en la humanidad. Así O es. cualquier persona puede experimentar un momento convulso y simplemente es porque tiene al vecino discutiendo acaloradamente con la mujer o con o algo parecido, ¿no? Pues Así es. también en esta batalla espiritual de la que, pues por ejemplo, la Orden del Temple hace gala, también se percibe ese amor, ¿verdad? Ese amor que nos Claro. procesamos entre nosotros también es contagioso hacia toda la humanidad. Así es, exactamente. Muchísimas gracias, Carlos, por gran maestre, Carlos. Para cuando quieras volver a conversar, estoy a las órdenes, ¿sí? Te Yo mando un fuerte encantado. abrazo Ha y muchas gracias sido por tu invitación. un tremendo placer conversar con usted y contagiarnos un poco, ¿no? De esa sabiduría y ese temple, si me permite el juego de palabras Gracias. Sí, del que claro usted que sí. hace gala. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y no olvides compartir este episodio con quien creas que puede necesitar lo expuesto hoy aquí o que le pueda gustar lo que hemos comentado. Pero sobre todo sigue buscando, sigue cuestionando y continúa adentrándote en lo desconocido. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias.